dia do 7º Encontro Ibero-Americano de Museus, em Barranquilla. Teremos a conferência de Alberto Abello Vives, e para apresentá-lo, a nossa anfitriã, María Victoria de Robayo. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues yo creo y sospecho que para nosotros los colombianos y sobre todo para quienes viven en el Caribe, Alberto no necesita presentación. Pero como tenemos un grupo nutrido y maravilloso de amigos de fuera de Colombia, pues yo me voy a permitir leer alguna breve reseña de Alberto y de sus actividades, que además de haber sido el responsable de la coordinación académica de este encuentro y haber secundado nuestros caprichos que desde Bogotá transmitíamos aquí por las maravillosas vías de comunicación que nos permite hacer eso hoy en día, pues entonces Alberto nos apoyó en todo esto, pero también contribuyó en la selección de nombres para enriquecer estas jornadas, y por otro lado pues también fue el causante, culpable, a buena hora de que estuviera aquí presente esta mañana Alphonse Martinez Cerver, de que estuvieran aquí pues varios amigos adicionalmente. Entonces me permito leer el perfil de Alberto. Alberto Abello Vives es el segundo de nuestros conferencistas y es nuestro coordinador académico, como yo ya lo dije, con una formación de economista y magíster en estudios del Caribe. Igualmente, como economista trabaja las articulaciones entre el desarrollo humano y la cultura. Ha sido fundador y primer director del Observatorio del Caribe Colombiano, gestor y director de la Maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, cofundador y codirector del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, así como cofundador de la Fundación García Márquez para un Nuevo Periodismo. Como investigador y gestor cultural ha colaborado con el Museo Nacional de Colombia, el Museo del Caribe, del que hace parte de su junta directiva, y con la Casa Museo Gabriel García Márquez en Aracataca. Ha sido coordinador académico de la expedición Padilla, realizada en el marco del Bicentenario de la Independencia de Cartagena de Indias, de los talleres del Caribe que condujeron a la firma de un acuerdo academia-empresa-gobierno llamado Compromiso Caribe, de la Cátedra Restrepo Tirado del Caribe en la Nación Colombiana en el Museo Nacional de Colombia. Acaba de terminar con el profesor Alphonse Martinez una investigación orientada al aprendizaje de las lecciones de la experiencia de la ventana de la cultura del Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio. Es autor de varios libros y artículos. Su segunda conferencia el día de hoy será Identidad y Desarrollo entre la Nación y la Región, el caso del Museo del Caribe. Tiene la palabra el profesor Alberto Abello. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Angelo, muchísimas gracias. Demasiado, María Victoria. Muchas gracias. En primera instancia, por supuesto, deseo agradecer a Ibermuseos, a la CEGIP, a la Organización de Estados Iberoamericanos, al Museo Nacional y al Museo del Caribe la invitación para estar aquí esta tarde. De manera particular quiero agradecer a María Eulalia Arteta, directora de este museo, que me cediera su espacio. Ella era la que debería estar aquí conmigo y fue muy terca en transferirme este espacio.
un espacio que queremos aprovechar para darles a todos la bienvenida al Caribe de Colombia. Colombia es también un país caribe, así como lo es amazónico, oinocense, andino, como ya veremos. He sabido cómo la configuración de los estados nacionales ha pasado por la construcción de una identidad homogeneizadora, como lo planteaba esta mañana el profesor Martinelli, homogeneizadora y excluyente de territorios, etnias, grupos sociales y culturas. Considera a ciertos grupos humanos más aptos que otros para el acceso a una pretendida civilización y construye estereotipos denigrantes que subvaloran la riqueza de los no incluidos en el canon nacional. Paralelo a ello, el dinamismo económico se concentra en aquellas regiones más aptas para el desarrollo y pobladas por gentes, entre comillas, emprendedoras, mientras en las otras regiones en las que no habría condiciones para la empresa ni cultura de trabajo, por las particularidades de su población, la pobreza es más difícil de erradicar. Se presencia entonces en el panorama de las naciones, además de la estigmatización cultural, un menor desarrollo relativo en las condiciones sociales y económicas de buena parte de la población. Por lo general, los no llamados a la senda del, entre comillas, progreso, sean territorios, poblaciones, culturas, creo que lo puedes apagar, ¿sí? Corresponden con los estigmatizados por las visiones homogenizadoras. América Latina es un continente donde, llámese México, Brasil, Argentina, Perú o Colombia, buena parte de la desigualdad social que la caracteriza está asociada, entre otros aspectos, a estas visiones nacionalistas. La superación de esta visión o de estas visiones nacionalistas propone la valoración de la diversidad en sus múltiples expresiones, la afirmación del papel de las regiones y su riqueza cultural, el reconocimiento de los aportes de los distintos grupos étnicos y sociales, la promoción de la convivencia intercultural y políticas afirmativas de inclusión y compensación. En Colombia, la construcción de la identidad nacional ha pasado también por la discriminación al mundo caribe al que pertenece y por el rezago relativo del Caribe colombiano, donde habita casi la cuarta parte de la población colombiana. Que el Caribe no es apto para la civilización o el desarrollo ha sido la idea que se ha repetido desde la llegada de los conquistadores europeos hasta el siglo XXI, y ha pasado por las miradas de frailes y obispos, élites criollas, líderes de la independencia, líderes de la independencia y la república, presidentes de la república y ministros, intelectuales y medios de comunicación. Hasta hace 60 años, en los mediados de los 50, un ministro de Estado de Educación escribió una gran obra donde de manera peyorativa trataba a las culturas del Caribe. Y a partir de allí se diseñaron políticas educativas y culturales para el país. Con el auge del género de las telenovelas, el costeño, entre comillas, es vestido como ese nativo alegre y tropical, permisivo con la ilegalidad, mientras que el rezago relativo de la región Caribe frente al resto del país es caracterizado por el bajo ingreso de sus habitantes, muy por debajo de los colombianos andinos. Colombia castiga a la población que reside en el norte del país. El per cápita de los caribeños
es 40% inferior al per cápita promedio de los colombianos. En el Caribe se percibe una baja participación en la economía nacional, tasas de desarrollo social inferiores a las del resto del país, empleo informal y por cuenta propia, pobreza material, alta vulnerabilidad y desigualdad social, mayores niveles de desnutrición y mayores índices de mortalidad infantil frente al resto del país. Me lo cambiaron y no lo puedo mover, es la siguiente. Este séptimo encuentro de Ibermuseos, no. Ahí. Es que yo tengo un aparato que me permite manejar desde aquí. Este séptimo encuentro de Ibermuseos se realiza precisamente en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano, una ciudad nacida de la República. Decía la alcaldesa esta mañana, se está celebrando sus 200 años de haber sido declarada villa luego de la independencia de Cartagena en 1811. A los 2 años, desde Cartagena se declara a Barranquilla como una nueva villa. Y esta villa creció al vaivén del comercio internacional del siglo XIX y principios del XX e impulsó con su dinamismo la economía regional hasta que las decisiones derivadas de las lógicas financieras andinas y cafeteras terminaron por reorientar buena parte del comercio internacional a la cuenca del Pacífico y con ello se fueron las esperanzas de toda una región. El Caribe colombiano, como lo han planteado especializados analistas, perdió el siglo XX por sus altos márgenes de pobreza y desigualdad y estuvo aislado del resto del país hasta bien avanzada la centuria pasada. La economía cafetera del país andino, caracterizada por el monocultivo y la monoexportación que rigió la política económica de al menos 80 años de esa centuria, dejó en desventaja el norte de Colombia, para el que no hubo una estrategia económica compensatoria. La construcción de la nación colombiana, la economía cafetera y la promoción de una identidad nacional excluyente dejaron al Caribe con un profundo rezago regional. Esta región es una de las regiones más pobres de este país, que concentra en el interior y los Andes la riqueza material y el desarrollo socioeconómico y deja para la periferia, para sus costas y las regiones fronterizas, las zonas más pobres. Entren a la página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y ingresen a la sección Pobreza en Colombia. Verán cómo los municipios más pobres, los territorios más pobres de Colombia son particularmente los de la costa Caribe, la costa Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía, es decir, las periferias de Colombia. Pero fundamentalmente la costa Caribe es una de las regiones que más habitantes pobres tiene por número de habitantes en Colombia. Por todo ello, la reivindicación del desarrollo de la región Caribe colombiana incorpora no solo la recomposición de las relaciones entre la región y la nación en el plano económico y político, sino también procesos orientados al fortalecimiento de las identidades caribeñas, hablo en plural, y su contribución al desarrollo regional. De esos procesos hace parte precisamente este Museo del Caribe que hoy nos acoge. Al romper el molde de las ciudades creadas durante la colonia, Barranquilla se hizo distinta, abierta e intercultural. La alcaldesa hablaba esta mañana de multicultural. Al ser puerto marítimo y fluvial y centro comercial, causó atracción sobre los habitantes de la ribera del río Magdalena y de los otros departamentos de la mal llamada costa atlántica. Sus expresiones culturales, por ello, tienen raíces regionales, como esa trenza festiva y de colores variados que acompaña las fiestas populares.
Las más importantes se entrecruzan en tiempos de carnaval y permiten encontrar en ellas ingredientes traídos de todo el Caribe colombiano, así como aportes internacionales. Esta mañana se hablaba de los aportes de la migración internacional. Creo que es muy importante no olvidar, y este museo se ha encargado de ello, los aportes migratorios de la población de todo el Caribe colombiano hacia Barranquilla, de todos los departamentos y especialmente de las riberas del río. Poblaciones campesinas, poblaciones de trabajadores, poblaciones de profesionales y clases medias que emigraron a Barranquilla durante todo el siglo XX, porque era la gran ciudad, el gran centro comercial del Caribe colombiano. Por eso Barranquilla terminó siendo un gran imán de atracción cultural, un espacio libre para su encuentro y una plataforma para su visibilidad y reconocimiento, para el encuentro de las culturas populares del Caribe colombiano. No fue gratuito que a la hora de acompañar las reivindicaciones regionales para una mejor calidad de vida con el fortalecimiento de las identidades caribeñas, surgiera la idea de emplazar en Barranquilla, en esta ciudad de carácter propio, el Museo del Caribe, que abrió sus puertas al público en 2009. Quiero explicar, el Caribe colombiano hace 20, 25 años libra un proceso muy interesante de discusión con la nación, a través de múltiples formas, grandes foros, debates, participación de los parlamentarios en el Congreso de la República. El Caribe ha tenido siempre un pliego de peticiones. Hace 25 años, que empezó hace 90 con una liga de costeños, pero digamos en los últimos 25 años ha habido un proceso continuado y sistemático de peticiones del Caribe frente a la nación. Peticiones fundamentalmente en el campo de ser colombianos de primera y no de segunda, de tener el igual nivel socioeconómico, igual calidad de vida que el resto de los colombianos. De esa batalla que libra el Caribe colombiano va acompañada de la reivindicación de la identidad caribeña, la lucha de no ser costa atlántica, que no es algo ligero como lo vamos a ver en este momento. El tejido de las relaciones entre identidad y desarrollo encuentran aquí en el Museo del Caribe un campo propicio para el análisis, no solo por las razones históricas que lo justifican, sino por su engranaje con las transformaciones regionales. Este museo surge, como veremos en cierto momento y no antes, cuando determinadas circunstancias como el avance del conocimiento sobre el Caribe o giros ocurridos en la política lo permitieron. Recordemos que es hasta 1991 que una constitución colombiana reconoce la existencia de las regiones y la diversidad derivada de ellas. Antes no hubiese sido posible siquiera pensar un museo del Caribe y mucho menos narrar lo que hoy narra, como tampoco hubiera sido posible hacer las narraciones de la forma como las hace. La principal lección que nos dejan los 10 años de preparación y los casi 5 de operación de este nuevo museo en materia de articulación entre identidad y desarrollo es que tuvieron que cambiar muchas cosas en el país antes de que fuera posible siquiera imaginarlo. Veamos qué ha pasado. Lo primero que habría que señalar es que la idea de un Caribe colombiano o de una Colombia también Caribe ha pasado en las últimas décadas de menos a más. Desde la publicación de la biografía del Caribe del reconocido escritor e intelectual colombiano Germán Arciniegas en Colombia en 1945, a la inauguración del Museo del Caribe en la ciudad de Barranquilla en el año 2009 han transcurrido no solo 64 años, sino que han ocurrido importantes transformaciones en la conceptualización colombiana sobre el Caribe y la pertenencia de Colombia a este mundo. La biografía del Caribe fue un hecho editorial importante. Algunos dicen que fue el libro colombiano más leído en el exterior antes de 100 años de soledad. Eso no se ha podido constatar, pero se dice con mucha frecuencia. Muy pronto se convirtió en uno
como decía, en uno de los libros más leídos en el exterior, pero en él hay de manera paradójica muy pocas referencias a un Caribe de Colombia, y ni siquiera las hay a esa costa atlántica como la nación decidió llamarla en el siglo XX, salvo en dos sucesos importantes: la llegada de Simón Bolívar a Cartagena de Indias durante el periodo de la independencia en 1812, cuando ya Cartagena se había independizado, y la muy posterior independencia de Panamá en 1913. Sobre el resto de la misma Colombia, en toda esta obra monumental sobre el Caribe, hay muy pocas referencias, incluidas en ellas la fundación de Bogotá, su capital, en los Altos Andinos. Colombia no hizo parte del universo Caribe del maestro Arciniegas, como tampoco lo hizo este país de las miradas que al Caribe hacían los antillanos Juan Bosch, de República Dominicana, y Eric Williams, líder de la independencia de Trinidad, en sus obras magistrales e integradoras casi homónimas, la una de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial, y de Colón a Castro, la historia del Caribe, de Eric Williams, publicadas ambas en la década de los años 60 del siglo XX. Grandes obras magistrales sobre el Caribe. La pertenencia de Colombia al Caribe y la existencia de un Caribe colombiano no fue visible en el interior del país hasta bien entrado el siglo. Tampoco lo fue para las miradas realizadas desde afuera. Es más, aún Colombia no existe a la hora de escribirse la historia del Caribe. Libros como La historia del Caribe, del historiador dominicano Frank Moya Pons, gran historiador, y la más reciente publicación, The Economic History of the Caribbean Since Napoleonic War, de Victor Volmer Thomas, publicada en 2012, el año pasado, por Cambridge University Press, es la más reciente de las historias del Caribe. Son apenas dos casos ejemplares de este desconocimiento en un mar de estudios y publicaciones. Hay una anécdota: en Cartagena de Indias, hace algunos años se realizó la 38ª Asamblea de la Asociación de Historiadores del Caribe. Un asistente, entre otras, ocurría en el histórico Hotel del Caribe, y un asistente, un historiador de una universidad americana, se levantó y preguntó por qué por primera vez esta asociación se estaba reuniendo por fuera del Caribe. Mientras en el interior de Colombia faltaba comprensión de sus territorios ubicados al norte, desde esta región caribeña, su población, sus indígenas guajiros, los trabajadores del banano y la caña, escritores, músicos, artistas, deportistas y empresarios miraron y se relacionaron con el Caribe. Un ejemplo de ello es como Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad, publicada 22 años después de la biografía de Arciniegas, a la hora de referirse a los aprendizajes sobre el Caribe, hace mención del historiador dominicano Juan Bosch, a quien considera su gran maestro en estos asuntos, y no al destacado intelectual colombiano. Los contactos y las relaciones comerciales, familiares y culturales de los habitantes del Caribe colombiano con el resto del Caribe han estado presentes a lo largo de la historia. Desde la travesía de Araguacs y Caribes de las Antillas al norte del continente suramericano, y las periódicas visitas de los misquitos desde la costa nicaragüense a la isla de San Andrés. Estamos hablando de la costa de los misquitos a la isla de San Andrés, pasando por los viajes de los conquistadores, las rutas de los galeones, la esclavitud y el comercio colonial, los vínculos durante el proceso de la independencia colombiana, la constante histórica del contrabando, el compartir el mismo mundo del cultivo y el comercio del banano por parte de multinacionales y el surgimiento del empresariado moderno, hasta el narcotráfico de los tiempos contemporáneos. Hay una clarísima relación, hay redes de comercio legales e ilegales, hay redes familiares, hay redes sociales y culturales entre el Caribe de Colombia y el Gran Caribe. Sí. Pero fue
la entrega del Premio Nobel de Literatura a García Márquez en 1982, la que llamó la atención del mundo sobre una Colombia caribe y no andina, un país que se gobernaba desde un altiplano en los Andes, pero que tenía un enorme territorio, una región llamada Costa Atlántica con particularidades que la diferenciaban de esa idea de Colombia surgida de los procesos de construcción de la nacionalidad. La obra garcía-marquiana y el posterior premio fueron decisivos en medio del asombro mundial para esa comprensión internacional sobre la existencia de un Caribe colombiano. Entre 1945, publicación de la biografía, y 1982, el premio Nobel, hay lo que para este análisis podría ser un primer periodo explorado con suficiencia en el que esa cultura nacional inventada en la construcción de la nacionalidad colombiana se ve confrontada y enriquecida con los aportes provenientes de las tierras donde habitan las, entre comillas, gentes de tierra caliente, como llamaba un presidente colombiano, Miguel Antonio Caro, a la gente del Caribe a principios del siglo XX. De esa región no solo arribaron al panorama nacional escritores e intelectuales, llegaron también las músicas. Ahí están los tres más grandes pintores del Caribe colombiano. Alejandro Obregón, que su obra va para Brasil en este momento, que están empacando. Cecilia Porras, la primera mujer artista plástica del Caribe colombiano, murió temprano, y Enrique Grau. Fueron los pioneros de la modernización de la plástica en el Caribe y sus obras hicieron parte de las primeras colecciones nacionales de arte, fueron grandes figuras del arte nacional. Entonces arribaron escritores intelectuales, llegaron también las músicas que se abrieron paso con sus cumbias, porros, ojo, los porros para bailar, no para fumar, y acordeones entre la llamada música colombiana, cargada de pasillos, guabinas y bambucos de las zonas andinas. Y llegaron los artistas plásticos. Esta es una obra de Enrique Grau, el pintor cartagenero. La pintó cuando tenía 20 años. Nació en 1920-1940. Fue una obra que presentó en el segundo Salón Nacional de Artistas de Colombia y causó gran sensación. Era la salida de un hijo de la burguesía cartagenera a pintar las gentes de Cartagena. La mulata cartagenera es una obra bellísima que está en el Museo Nacional de Colombia. Así que llegaron los artistas plásticos con su paleta multicolor a ser parte del naciente arte moderno colombiano y a inaugurar importantes colecciones oficiales. Mientras estamos aquí reunidos, este es Lucho Bermúdez, el gran músico del siglo XX, gran compositor que realmente construyó la irrupción de las músicas regionales en el pentagrama nacional. Se constituyó en el primer músico reconocido a nivel nacional, bailado, escuchado, gozado por todo el país, proveniente de una pequeña provincia muy cerca de Cartagena. Mientras estamos aquí reunidos, una exposición, como les decía, sobre el más grande de los artistas plásticos caribeños de Colombia se empaca para ser exhibida en Brasilia. Me refiero, por supuesto, a Alejandro Obregón. Creo que es la carátula de catálogo. Pero no fueron solo los aportes que hicieron a la cultura nacional, lo fueron también al conocimiento mismo sobre la región. Es que el acercamiento al conocimiento de y desde el Caribe colombiano caminó por una doble senda. Por un lado, las sendas de las artes, la música y la literatura, en la que se indagó por identidades, raíces, entornos y contextos, siempre en un ámbito universal. Todas las grandes obras del siglo XX en el Caribe es la relación muy fuerte entre lo llamado popular y lo universal. En la música está clarísimo la aparición de Lucho Bermúdez y los contemporáneos con sus big bands. En la plástica igualmente, en la literatura igualmente, el contacto, la lectura con lo más avanzado de la cultura a nivel mundial. Entonces caminó por la senda de las artes
buscando identidades, raíces, entornos y contextos, y por el otro lado, caminó esa búsqueda de conocimiento por la senda de las ciencias sociales, que permitió una expansión notable del conocimiento con los aportes de la historiografía, la economía, la sociología, la antropología, entre otras, y que llevaron al Caribe colombiano a ser hoy en día la región más estudiada de Colombia. En el Caribe de Colombia ha ocurrido una innegable ampliación de la frontera del conocimiento, como no ha ocurrido en otra región, y que está allí para todos los que quieran adentrarse en él. Es decir, realmente existe una nueva gran biblioteca sobre el Caribe colombiano, ¿no? A pesar de que los estudios regionales en Colombia aparecen primero en el Valle del Cauca y Antioquia, en los últimos 25 años ha habido una profusión grandísima y de muy buena calidad de una nueva historia regional y de las ciudades locales y portuarias, de la economía, del análisis de la música, etc. Así, entre 1982, año de la obtención del Premio Nobel por García Márquez, y el momento inaugural del Museo del Caribe, 2009, transcurre en esta lógica un segundo periodo singular en la cultura colombiana del Caribe. Mientras el primero se caracterizó por la irrupción, el primer periodo, 1945-1982, por la irrupción en el ámbito nacional, este segundo se caracteriza por la ampliación del conocimiento sobre la región y los intentos de su apropiación social. En efecto, el museo alcanza a recoger las nuevas visiones aportadas al conocimiento de ese Caribe por las ciencias sociales y se convierte en un gran aula para el aprendizaje de la identidad, la valoración del ser Caribe y la revaloración de la historia oficial colombiana. Este museo es un enorme contenedor, ya lo vamos a ver en breves minutos, una gran caja portaculturas que guarda expresiones de las culturas populares del Caribe colombiano y facilita su viaje al siglo XXI. El contacto directo y los estudios regionales habían permitido conocer y disfrutar fragmentos y filamentos de estas culturas. En esta caja se ha empacado lo más representativo de ellas, como las cajas de cartón que llevamos los caribeños en nuestros viajes, cargadas de los productos que da la tierra y los recuerdos de sabores y sonidos. Aquí en esta caja la Biblia nos sorprende el orgullo regional. Por ello, se puede definir este museo como el mejor elogio que se ha podido hacer a esa manera Caribe tan particular de habitar el mundo en un cruce de caminos entre la resistencia y la creatividad. El museo es como instalación cultural del siglo XXI, una especie de remedio para la desmemoria y antídoto para la homogenización. No tiene pretensión de apuntalar una sola identidad hegemónica, por el contrario, en todos sus espacios caben con generosidad esas distintas identidades subregionales como las que arribaron a Barranquilla para enriquecerla al hacerse ciudad, porque no se puede librar el debate sobre la homogenización de la identidad cultural nacional desde otras visiones igualmente homogéneas y excluyentes. Esa es otra lección aprendida de la experiencia del Museo del Caribe. En él, los visitantes pueden percatarse de esa diversidad de hablas, texturas, sonoridades, sabores y relatos asociados a la también diversa oferta natural de recursos con que cuenta el Caribe colombiano. Allí se descubre que los llamados costeños son otra cosa distinta a lo que los andinos creen y que no se puede seguir haciendo el juego al estigma y a los estereotipos con que se castiga esta región. Al hacer el recorrido de arriba abajo, como lo vamos a hacer nosotros, como si se descendiera en los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta La Arenosa, como se llama a esta ciudad, Barranquilla, en pleno carnaval, se comprende cómo en esta parte del mundo la naturaleza, la vida cultural y los funcionamientos sociales han estado engranados produciendo las ricas intersecciones de cuya base emerge el ser Caribe. Pero al adentrarnos por las salas del museo, como lo haremos seguidamente, encontramos un Caribe cercano y diferente a la vez al resto del Caribe. Una región con características biológicas, ambientales y climáticas
difíciles de encontrar en otros lugares del Gran Caribe, así como procesos históricos y sociales que ayudan a comprender cómo Colombia hace aportes a la riqueza cultural del Gran Caribe. Siguiente. El Caribe colombiano presente en el museo no cabe en el estereotipo colombiano sobre lo costeño, pero tampoco cabe en las matrices conceptuales con las que desde las metrópolis se estudia el Caribe. Y he aquí un asunto de singular importancia: volver la mirada al Caribe en busca de identidad, empujados por la incomprensión nacional y sin contar con bases sólidas en el campo del conocimiento, seguramente hubiese llevado a asumir ciertos modelos mentales y estereotipos que existen frente al Caribe. Para muchos, el Caribe es esa área del planeta entre el norte y el sur de América en la que la población indígena prehispánica fue aniquilada, una región donde las plantaciones esclavistas fueron la máquina hacedora de la economía, la sociedad y la cultura, un territorio con procesos de independencia tardíos frente al resto de América, pero también un mundo tropical de sol y playa. Si bien existen muchísimas similitudes con el llamado Gran Caribe, para la interpretación del Caribe colombiano no siempre es posible usar esos estereotipos que acabo de comentar, esos elementos definitorios que acabo de comentar. No es posible usar los mismos lentes con que se ha estudiado el conjunto y trasladar esquemáticamente las interpretaciones desde sus grandes procesos regionales. Hacer eso, es decir, en la lucha contra la hegemonización y el acercamiento a la búsqueda de la identidad con el Gran Caribe, hubiésemos podido cometer el error de adaptar interpretaciones con los marcos conceptuales que existen en el mundo sobre el Gran Caribe, y hubiéramos cometido errores si no hubiese existido un proceso de estudio local muy fuerte, la historia y los procesos constitutivos de la región Caribe. Esa fue otra lección aprendida. No era posible aquí hacer un calco del Caribe en este museo sobre el Caribe colombiano, como lo han planteado los antillanos Eduardo Lizán y Benítez Rojo. El Caribe se acerca más a la idea de un rizoma que no contiene tramos o secciones similares. Siguiente. Bueno, antes de lo anterior. No es posible. Ahí. Cuando no es exactamente la que quería mostrar, pero solamente para que caigamos en cuenta esto. Cuando se le pregunta a cualquier colombiano sobre las fronteras de Colombia, se dice Colombia limita, lo sabemos de memoria, con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Se nos olvida, porque no se nos enseña en el colegio, que limitamos también con Costa Rica, Nicaragua, Honduras. La gráfica no nos ayuda, no se me vaya a confundir Costa Rica, pero ahora de pronto más adelante aparece Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. Ningún colombiano sabe que somos fronterizos con Haití. Aquí hay un delegado de Haití que me complace mucho en este evento. Pero somos países hermanos y fronterizos, pero no lo sabemos porque nuestras fronteras son marítimas. Solo nos acordamos hace 11 meses, cuando la Corte Internacional de Justicia resolvió un alegato de la República de Nicaragua, y Colombia perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar, una porción similar a la porción de tierra que perdió con la independencia de Panamá. Ahora sí, siguiente. De esta manera, el ejercicio de identificación con el Caribe llegó a preguntarse desde Colombia si poco o nada de eso somos, es decir, de ese Caribe que exterminó a los indígenas, de ese Caribe que fue movido por las plantaciones, de ese Caribe que se independizó tarde en el siglo XX. ¿De qué Caribe hablamos? ¿Con qué Caribe nos identificamos? Veamos entonces algunas de estas particularidades del Caribe colombiano. Primero,
Si bien Colombia tiene extensión territorial, población y Producto Bruto muy superiores a la mayoría de los países y territorios caribeños, al poner frente a frente al Caribe colombiano con el Gran Caribe, encontramos que el primero tiene una extensión territorial continental algo superior a la de países como Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá, ocupando el tercer lugar en tamaño entre los países caribeños después de Guyana y Surinam. En cuanto al número de habitantes, el Caribe colombiano se asemeja a República Dominicana, Cuba y Haití, países estos con territorios muchísimo más pequeños. Y si el PIB del Caribe colombiano se compara con el de países centroamericanos y antillanos, resulta inferior al de República Dominicana, Puerto Rico y Guatemala, y algo apenas ligeramente superior al de Cuba y Costa Rica. Pero el PIB per cápita del Caribe colombiano se encuentra entre El Salvador y Guyana y ligeramente más alto que el de Guatemala, Jamaica, Cuba, Nicaragua, Honduras y Haití. Es decir, compartimos unas condiciones socioeconómicas similares a los países caribeños. Siguiente. El Caribe colombiano hace parte de un país de regiones supranacionales. La Constitución colombiana dice Colombia es un país de regiones, sí, pero es que es como un país de regiones supranacionales, y eso tenemos que entenderlo. País de regiones supranacionales que se traslapan en el territorio nacional. Me refiero a las regiones andinas que nacen en el sur de Sudamérica, orinocense que recorre la cuenca del río Orinoco que termina en el Atlántico y que recorre buena parte de Venezuela, nuestro país vecino, amazónica que compartimos con Brasil y Perú, además de Caribe que compartimos con lo que hoy llamamos Centroamérica, parte de México, las Antillas mayores y menores. En Colombia se da una especie de confluencia de placas tectónicas, geográficas y culturales que hacen que sea un país plurirregional, obviamente, pero con esta salvedad de que son regiones supranacionales, repito, y eso ha costado entenderlo tanto dentro del país como en el exterior. Y la pertenencia al Caribe se da en ese contexto. Por su parte, los mayores esfuerzos de la nación colombiana frente al Caribe durante el siglo XX se orientaron en mayor medida a la inconclusa delimitación de las fronteras marítimas. Este es el mapa del Caribe de Colombia en su norte. Allí deberían estar, siguiente, creo que están los nombres. Dale. Entonces, para acá. No. Bueno. Ese es el mapa real del norte de Colombia, así debería ser. A nosotros no nos dicen que tenemos mar. Es decir, en el mapa de Colombia no está el mar, el Caribe, y a pesar de los 75.000 kilómetros cuadrados que perdimos, seguimos poseyendo más de 500.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, que es el que nos ha relacionado históricamente con ese mundo al que pertenecemos, y buena parte de la hoy Colombia se debe a procesos que ocurrieron en ese mar. El Caribe de Colombia, como lo vamos a ver en el museo, lo conforman tres territorios: un territorio continental, otro insular y un tercer territorio marítimo. El Caribe colombiano ocupa más de 100.000, el continental ocupa más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio, siendo el 10% del territorio nacional ubicado en lo más norte de Centroamérica. Ya dije, 500.000 de kilómetros cuadrados de mar Caribe, y un archipiélago, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, unido tanto al Caribe occidental como a la hoy Colombia desde el periodo colonial. Es un archipiélago. Ayer lo comentábamos con nuestro amigo el avión paró para venir a Barranquilla, paró de San Andrés, nuestro amigo Osvaldo de Paraguay. Este archipiélago, que rompe también el molde del Caribe continental colombiano, allí
luego del experimento fallido de poblamiento por parte de comerciantes puritanos, el archipiélago fue poblado por esclavos cimarrones y sus descendientes provenientes de Jamaica. En esa parte de Colombia, la población autodenominada raizal habla inglés. Se sorprendió mi amigo cuando en la aduana de San Andrés se encontró que las operadoras le hablaban en inglés. Y una lengua criolla, además del inglés, hablan un creol de uso en toda esa sección del Caribe, porque los esclavos de Jamaica y de la matriz inglesa migraron, se escapaban y migraron hacia las islas pequeñas de San Andrés y Providencia y la habitaron, se trajeron los nombres, los apellidos de sus propietarios, de sus dueños, de los colonizadores ingleses. Es la isla de los Archibald, de los David, etc. Por otro lado, durante el periodo colonial existen tres grandes diferencias del Caribe colombiano con el resto del Caribe. Primero, respecto al exterminio de la población indígena. Segundo, frente a la operación del sistema de plantaciones que caracteriza la economía caribeña colonial. Y tercero, sobre el momento de la independencia y sus consecuencias. En cuanto al primer punto, un solo ejemplo basta para recordar el exterminio indígena durante los primeros años de dominio europeo por todos conocido. En la Española, hoy compartida por Haití y República Dominicana, el número de habitantes a la llegada de los conquistadores fue calculado en 400.000 habitantes, pero este número había mermado a tan solo 4.000 muy pronto en 1518. La historia del Caribe colombiano, si bien tiene entre sus páginas el exterminio atroz de sus indígenas, es al mismo tiempo una historia de valerosa resistencia de la población indígena, como también lo ha sido de los esclavos africanos y sus descendientes. A pesar del choque brutal contra los indígenas que habitaban el territorio hace miles de años, que sumaban aproximadamente 2.5 millones de personas y hablaban cerca de 50 lenguas a la llegada de los conquistadores, los censos poblacionales informan hoy de la supervivencia de una población descendiente de los primeros habitantes del territorio y se aprecia cómo se mantiene viva su resistencia. Solo hasta la mitad del siglo XX se redujeron los salvajes, como así se decía, en un estado satisfactorio para las necesidades del modelo de desarrollo económico que se estaba imponiendo en esta llanura del Caribe, comenta el historiador Zambrano. Y de acuerdo al censo poblacional del 2005, hace 8 años, el 6% de la población del Caribe colombiano se reconoce como indígena. Estos casi 600.000 colombianos indígenas pertenecen a 11 etnias y hablan 8 lenguas propias. Son en tamaño mayor a la población de tantas islas caribeñas, llámense Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente, Granadina o Santa Lucía. Siguiente. El segundo aspecto es el fenómeno más estudiado del Caribe, que ya sabemos lo han sido las plantaciones del periodo colonial, que utilizaron mano de obra esclavizada de manera intensiva, explotaban grandes extensiones de tierra y su producción se destinaba a la exportación en un modelo económico triangular de grandes dimensiones, articulado a actividades comerciales, de transformación y de acumulación de riqueza en las metrópolis. De manera especial, el Caribe es visto como la región de las grandes plantaciones azucareras, esclavistas para la exportación por el peso de las plantaciones de caña. Pero el Caribe colombiano estuvo por fuera de esa ruta de las plantaciones. El Caribe colombiano hizo parte de las rutas de la minería. Es el caso de Cartagena, que fue el puerto que recibía las pequeñas cantidades de oro que salían de la Nueva Granada, pero realmente Cartagena recibía, después de que atravesaban el Istmo de Panamá, el oro que venía del virreinato del Perú, del viejo Perú y de la hoy Bolivia. Es decir, Cartagena fue una bodega para esperar la llegada de los galeones, una bodega donde se guardaba el oro que venía del sur de Sudamérica. Por eso fue tan preciada la posibilidad de conquistarla, por eso hubo tanto interés sobre ella por parte de las metrópolis enemigas de España. Entonces el Caribe
colombiano hizo parte fue de la ruta de las minerías y como estrategia productiva la corona española impuso su visión mercantilista. En el campo de lo llamado Caribe colombiano, a partir de las encomiendas, se crearon haciendas ganaderas claramente diferenciadas de las plantaciones intensivas en las Antillas. Eran unas haciendas de baja intensidad de la esclavitud, era más una esclavitud doméstica y una producción muy baja, más para el autoconsumo, con algunos abastecimientos hacia Cartagena y algún contrabando que salía de las haciendas de Monpós hacia las Antillas de ganado, etcétera, pero no eran esas plantaciones azucareras de intensiva mano de obra esclavizada. El tercer aspecto tiene que ver, que quisiera resaltar, es el siguiente. Mientras Cuba, en el Caribe hispano, se convirtió en la gran isla azucarera durante el siglo XIX a causa de la expansión de las plantaciones iniciadas a finales del XVIII, Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, ahí está la Cartagena que van a visitar el jueves, conquistó su independencia absoluta de la corona española en 1811. Es decir, cuando entran las plantaciones a la primera isla del Caribe hispano que asume el tema de las plantaciones, ya este lado del Caribe se había independizado. El Caribe colombiano fue definitivo en la independencia de Colombia en ese primer cuarto del siglo XX, mientras que las Antillas hispanas lo hacen a finales del siglo, en el primer cuarto del siglo XIX, mientras que las Antillas hispanas lo hacen a finales de ese siglo. Y recordemos que las islas inglesas lograron su independencia bien entrado el siglo XX, la gran mayoría en la segunda mitad del siglo XX. Más aún, el proceso de descolonización caribeña ha sido inconcluso. Cuando en 2011 se conmemoró el bicentenario de la independencia de Cartagena de Indias, encontramos en el mapa de la geopolítica caribeña la existencia de dos estados asociados a los Estados Unidos, pero que no votan para el presidente, 3 departamentos de ultramar franceses, islas que aún pertenecen al Reino de Holanda y otras que pertenecen al Reino Unido. Esa independencia y construcción de las repúblicas tempranas distancia al Caribe colombiano de los procesos que ocurren en el Caribe durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La descolonización temprana, entre comillas, de Colombia frente al resto del Caribe marca también diferencias y las consecuentes distancias entre el Caribe colombiano y el resto del Caribe en cuanto a los procesos de conformación de las naciones, a las relaciones con las metrópolis y el resto del mundo, a la geopolítica y a las relaciones entre el Caribe. Al estudiar el Caribe colombiano es preciso tomar distancia del fácil estereotipo con el que el mundo conoce el Caribe, como un territorio también de sol y playa, donde el trópico, el exotismo y la sensualidad han servido de marca a lo caribeño. Ya voy a terminar. El Caribe colombiano posee, como lo vamos a disfrutar en la primera sala del museo que recorreremos, otros paisajes naturales distintos a playa, brisa y mar, como el desierto de la Guajira, que comparte con Venezuela, la enorme Sierra Nevada de Santa Marta, con picos de 5.700 metros. Los franceses que hicieron el primer atlas multilingüe del Gran Caribe no entendieron nunca que había un pico en el Caribe con nieve de 5.775 metros. Lo pueden buscar en la página web y lo van a encontrar. ¿Sí? Hay paisaje de nieve, de niebla, hay frío, hay indígenas que se visten con lana, etc. Entonces tenemos ese desierto, esa Sierra Nevada, una depresión momposina, es decir, tenemos un inmenso territorio por debajo del nivel del mar, un área inundable y con un clima muy fuerte. Tenemos el gran y fértil valle del río Sinú frente a las Antillas, muchas de ellas son áridas. En isla como Curazao no tiene un solo río de agua dulce. Este Caribe tiene un complejo de lagunas y ríos que la cruzan y que no son fáciles de encontrar todos estos ecosistemas en el resto de territorios caribeños.
sus atributos y oferta natural de recursos es formidable y diversa, a tal punto que la región en la historia doble de la costa, una monumental obra del sociólogo y más grande científico social caribeño de la segunda mitad del siglo XX, Orlando Falsborda, es prácticamente un Caribe sin mar. Digamos. Por extensión del estereotipo de región para el turismo del Caribe colombiano se aseguró que era un territorio de paz, pero otra cosa es lo que dice su historia. En efecto, el Caribe colombiano fue un territorio que sufrió el trauma de la conquista y la colonia, y el trauma contemporáneo reciente, aún vigente, por ser un territorio en disputa por parte de las organizaciones armadas colombianas, la guerrilla y el paramilitarismo, que como combustible usan el narcotráfico del que se apoderaron y controlan sus rutas. ¿Sigue? ¿Más? Debe haber la anterior. El Caribe colombiano es una de las plataformas colombianas para el tráfico de drogas, y lo sufrimos y lo vemos todos los días. Todos los días se sabe que hay salida de droga no solamente por los puertos, sino por los territorios inhóspitos, por el desierto, por el Urabá, por donde pueda sale droga, pero también sabemos de las implicaciones políticas que todo esto tiene para la vida de los ciudadanos del Caribe colombiano. Colombia en esta materia es una especie de volcán que arroja lava a diestra y siniestra, y no ha habido punto de la extensa geografía del litoral caribe que no haya sido usado para la salida de la droga hacia el hemisferio norte, con el consecuente aumento de la criminalidad y la inseguridad a causa de todas las ramificaciones de este negocio. La disputa por el territorio y el control del paramilitarismo de extrema derecha ha traído como consecuencia el más crudo baño de sangre nunca visto antes en la región. Poblados enteros desarraigados, cientos de miles de hombres y mujeres desplazados de sus lugares de vida y trabajo, viles masacres con mecanismos aún más despiadados que los utilizados en la conquista española, con un saldo de mayor pobreza y mayor concentración de la propiedad territorial. Lo que aquí ha ocurrido es inconmensurable. Muy lejos está el Caribe colombiano de esa idea de remanso de paz y seguridad. Volviendo ahora con la pregunta, ¿qué Caribe es entonces este Caribe colombiano? Podríamos decir que el Caribe colombiano, como se ha visto, toma distancia de las ideas predominantes sobre el Caribe. Se aleja de ese Caribe antillano insular, así parezca una isla más, pero en esta ocasión la metáfora sería la de una isla encallada en el lugar donde los Andes encuentran por fin el mar Caribe. Toma distancia de la idea de territorios pequeños y construidos por el paso de las plantaciones luego de la erradicación de la mano de obra indígena. El Caribe colombiano confirma la heterogeneidad del Gran Caribe y contribuye a ella. El museo que recorreremos, como una de las piezas del Parque Cultural del Caribe, que albergará también al Museo de Arte Moderno de Barranquilla y a la Cinemateca del Caribe, se pensó como un museo regional de doble vía en permanente intercambio con esa región a la que pertenece. Doble vía con el Caribe colombiano, sus expresiones, fiestas, costumbres, instituciones, y doble vía con el Gran Caribe como contribución a una política de integración caribeña. Precisamente no fue concebido como un museo tradicional portador de una colección de objetos. Se concibe como una estrategia para acompañar el ejercicio de repensar la región y tejer lazos de amistad y redes de intercambio entre los tantos Caribes. Ha sido concebido también como el gran museo de toda la región, y así tendrá que seguir siendo. Un ejemplo de ello es la celebración cada año, 2 noches antes de la Batalla de Flores, que abre oficialmente el Carnaval de Barranquilla de la Noche del Río. Un sentido evento cargado de simbolismos que retoma en esta plaza de aquí arriba la llegada de los grupos de música y danza por el río Magdalena para participar y hacer propio el carnaval.
Para terminar, quisiera recordar que hoy el mundo ha vuelto a pensar, al fracasar el pensamiento único, en la importancia de conocer los contextos de proximidad, ya lo comentaba el profesor Martinel esta mañana, para construir la sociedad del futuro. Hablar de un nuevo desarrollo significa centrarlo en el ser humano y velar por la naturaleza y seres humanos que no se pueden homogeneizar, como veremos aquí que ocurre tan solo en una pequeña porción del planeta. De allí la retomada importancia, la contextualización del desarrollo. Un museo como el del Caribe en Barranquilla nos recordará esa rica diversidad que emerge del encuentro entre el hombre y la naturaleza. Con estos elementos, el Museo del Caribe se piensa como una herramienta pedagógica para contribuir a la comprensión de la diversidad, de las múltiples identidades, a la vez que contribuye a la apropiación social del conocimiento de ese contexto que tanto emociona, pero que poco se conoce. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para nuestros amigos y para todos esta introducción al Caribe que hace Alberto Abello explica de la mejor manera por qué queríamos que el sexto encuentro iberoamericano de museos, o el séptimo, perdón, tuviera lugar aquí, porque de verdad queremos que se sepa en el mundo que pues, Bogotá, Colombia no es Bogotá, por supuesto, que Colombia es un país diverso, que tenemos un reto profundo los colombianos desde el mandato de la Constitución del 91 de hacer visible esta Colombia diversa, esta Colombia que no es monolítica, que no defiende los saberes supremos, que no hay un solo saber, ni una sola religión, ni un solo credo. Entonces, mostrar el Caribe y mostrarlo en esa diversidad y en esa riqueza con la que es capaz de mostrarse en el Museo del Caribe era lo que nos queríamos proponer, y pues yo le agradezco mucho a Alberto que haya preparado esta charla con la que vamos complementando con la visita, terminar nuestra primera jornada de introducción a este país que, pues como dicen en México, mi casa es su casa, nuestro país es su país. Muchísimas gracias a todos los participantes internacionales. Bueno, vamos a hacer la visita. Quiero felicitar a María Victoria por nos ter invitado justo al Caribe, a Barranquilla, y a Alberto por esta ponencia imponente. Cabe a su exposición el título del gran poeta mexicano Alfonso Reyes ha dado a su país: la región más transparente. Muchísimas gracias a los participantes internacionales, por supuesto, también a los observadores que se han dado cita a esta, la primera jornada del séptimo encuentro iberoamericano de museos, un contexto para la memoria.